Hola, yo soy Ixe. En este podcast hablaremos de la regresión a vidas pasadas. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tantas personas aseguran haber sido sanadas a través de esta terapia? Exploraremos el origen de esta práctica, su vínculo con la reencarnación y conoceremos las figuras más importantes que popularizaron esta técnica. Muy bien, la terapia de regresión a vidas pasadas es una técnica psicológica y espiritual que busca llevar a las personas a un estado más profundo de relajación mediante la hipnosis para que puedan recordar experiencias de vidas anteriores. Esta técnica se utiliza como herramienta de autoconocimiento y en algunos casos de sanación emocional. El objetivo principal de esta técnica es acceder a los recuerdos ocultos en el inconsciente que, según los terapeutas, podrían provenir de otras encarnaciones y estar influyendo en problemas actuales de la persona como fobias, miedos, bloqueos emocionales o relaciones conflictivas. ¿Pero en qué consiste en sí esta terapia de vidas pasadas? Bueno, la forma en que funciona es que se introduce a la persona en un estado de trance hipnótico profundo, generalmente cuando la persona se encuentra con sus ondas cerebrales teta, donde la mente consciente se relaja y el subconsciente se vuelve más activo. Se dice que es un estado donde el inconsciente abre memorias. El terapeuta guía al paciente para que viaje mentalmente a través del tiempo, más allá de su infancia, hasta recordar escenas, lugares y eventos que no corresponden a su vida actual. En esos momentos el paciente describe imágenes, emociones o escenas que experimenta como si fueran recuerdos de otra vida. El paciente relata lo que ve o siente describiendo entornos, personas, emociones, incluso su muerte en esa vida pasada. A través de esta experiencia se busca identificar el origen de conflictos y liberar cargas emocionales que se supone vienen desde otras vidas. También esta terapia sirve como crecimiento espiritual al obtener lecciones y entender el propósito del alma o propósitos más profundos. Y algo muy curioso es que en algunos casos, después de explorar las vidas pasadas, la persona accede a mensajes de su conciencia superior o a la conexión con guías espirituales. Muy bien, la persona que popularizó en todo el mundo la regresión a vidas pasadas fue el Dr. Brian Weiss. Brian Weiss es un médico psiquiatra que antes de involucrarse con el tema espiritual era un médico convencional, jefe de la unidad de psiquiatría de un hospital en Miami. Pero todo cambió cuando en el año de 1980 empezó a trabajar con una paciente que se llamaba Catherine y empezó a tratarla por fobias y ataques de pánico. Empezó a tratarla mediante el método de la hipnosis. Durante una sesión de hipnosis, su paciente Catherine empezó a recordar escenas que no pertenecían a su vida actual, sino a otras épocas, y también empezó a transmitir mensajes que decía recibir de maestros espirituales. Brian Weiss decidió continuar con las sesiones de esta paciente y decidió documentar todas estas sesiones y los resultados. Esta experiencia lo llevó a publicar su libro más famoso llamado Muchas vidas, muchos maestros en 1988, y este libro se convirtió en un bestseller mundial. Básicamente, en este libro y los posteriores, Brian Weiss explica que las almas se reencarnan para aprender lecciones y evoluciones espiritualmente, que los traumas de vidas pasadas pueden influir en problemas actuales y que hay maestros o guías espirituales que pueden comunicarse en terapias de regresiones profundas. Actualmente el trabajo de regresiones de vidas pasadas de Brian Weiss, pese a que es un médico psiquiatra, no es aceptado por la psiquiatría convencional. Sin embargo, se le reconoce que aunque la reencarnación no ha sido probada con métodos tradicionales, los resultados terapéuticos en sus pacientes son reales y potencialmente medibles. Bueno, pero antes de que Brian Weiss popularizara toda esta terapia de regresión a vidas pasadas, ya culturalmente había un bagaje de la hipnosis y de la regresión y de la creencia en las vidas pasadas, así que vamos a explorar un poco estos orígenes. Hace más de 2500 años atrás, los hindúes y budistas hablaban de la reencarnación y del karma. A través de prácticas de meditación profunda, algunos sabios decían poder recordar sus vidas pasadas. En el budismo, especialmente con Buda Siddhartha Gautama, se enseñaba que era posible acceder a recuerdos de existencias anteriores mediante estados elevados de conciencia. Mientras que en Grecia, en el siglo VI a.C., Pitágoras, quien era un filósofo y matemático griego, ya creía en la transmigración del alma, lo que él llamaba la metempsicosis.
Según relatos, Pitágoras afirmaba recordar varias de sus vidas anteriores y enseñaba a sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. Platón también era un creyente de las vidas pasadas y en diálogos como el Fédon y Fedro, Platón describió el alma como eterna y que reencarnaba sucesivamente y que se puede recordar verdades olvidadas. Consideraba que el conocimiento era en realidad un recuerdo de otras existencias. Mientras tanto, en la Europa antigua, los druidas y todas las tradiciones celtas creían en la inmortalidad del alma y en la reencarnación. Algunos relatos dicen que se practicaban rituales donde los iniciados entraban en estados alterados de conciencia para recordar sus vidas pasadas. Por otra parte, en el Egipto antiguo, aunque no hablaban directamente de la reencarnación como en la India o en Grecia, los egipcios sí creían en la vida después de la muerte y en la continuidad del alma. Se han encontrado textos y rituales como en el Libro de los Muertos que sugieren prácticas de conexión con memorias espirituales. En el siglo XVIII con Franz Mesmer surgió la hipnosis clásica y luego fue desarrollada por diferentes médicos como James Brain, quien acuñó el término hipnosis. Para finales del siglo XIX, algunos de esos hipnoterapeutas que seguían esta técnica de hipnosis clásica empezaron a notar que ciertos pacientes bajo trance hablaban de experiencias que no correspondían a su vida actual. Uno de los pioneros en la regresión de vidas pasadas fue Albert de Rochas, quien fue un ingeniero y parapsicólogo francés, y uno de los primeros en experimentar con regresiones hipnóticas que llevaban a más allá de la infancia. Albert de Rochas documentó casos en los que personas describían diferentes épocas históricas. Él es considerado uno de los primeros investigadores occidentales en documentar casos de regresión espontánea a vidas pasadas mediante hipnosis. Él descubrió que al aplicar una hipnosis profunda, algunas personas relataban experiencias que parecían corresponder a existencias anteriores de sus vidas. Y sus experimentos mostraron que la mente podía retroceder no solo en la vida actual, sino también más allá del nacimiento. Él publicó un libro llamado Las vidas sucesivas en el año de 1911 y en este libro recopiló numerosos casos de personas que bajo hipnosis relataban con cada detalle escenas de otras épocas y culturas. También hay que mencionar a Helen Smith, una medium suiza que a finales del siglo XVIII fue estudiada por diferentes psicólogos de la época. Aunque ella no era terapeuta, sus trances incluían regresiones detalladas de otras vidas. E incluso se dice que Helen Smith contactó con otros mundos. Su caso fue investigado y documentado por un psicólogo muy importante de la Universidad de Ginebra llamado Theodore Flournoy. La medium Helen Smith, en sus regresiones de vidas pasadas, afirmaba haber sido una princesa hindú y lo más curioso, afirmaba tener experiencias con extraterrestres, en donde relataba tener visiones de un idioma marciano y viajes al planeta Marte. Para el año de 1960, el psiquiatra canadiense Ian Stevenson empezó a interesarse en los casos de vidas pasadas y fue allí cuando viajó a Oriente para estudiar niños que recordaban vidas pasadas, lo que lo llevó a dedicar el resto de su vida a estudiar este fenómeno. Es muy famoso por sus investigaciones científicas sobre la reencarnación en niños que recuerdan espontáneamente sus vidas pasadas sin necesidad de una terapia de regresión. Entonces este psiquiatra Ian Stevenson documentó más de 2.500 casos publicados en una obra que llamó Casos sugestivos de reencarnación, en donde se documentaba que muchos de estos niños analizados podían dar detalles específicos de otras vidas, como nombres, lugares, cómo murieron y los familiares que tenían en esa época. Además, estos niños tenían marcas de nacimiento que coincidían con heridas o traumas de la persona que había fallecido y que ellos decían haber sido en una vida pasada. Las investigaciones de Ian Stevenson fueron publicadas en libros y artículos académicos. Lo curioso de su investigación es que él no practicaba regresiones hipnóticas, sino que estudiaba los recuerdos espontáneos en los niños. Gracias al rigor científico del Dr. Ian Stevenson, es considerado el investigador más respetado y serio acerca de la reencarnación en toda la comunidad académica, y su trabajo aún continúa siendo base para muchos estudios sobre la reencarnación. Muy bien, un poco antes de que Brian Weiss empezara con esta terapia de regresión a vidas pasadas, en la década del 70, el psicólogo estadounidense Morris Netterton popularizó la terapia de vidas pasadas como una técnica formal.
De hecho, escribió un libro en el 78 en donde explica este método. Básicamente, su método de terapia de regresión consiste en acceder a memorias reprimidas y vidas pasadas sin la necesidad de una hipnosis profunda, usando visualizaciones y técnicas de relajación. Morris Netterton fue uno de los primeros en estructurar la terapia como una disciplina, diferenciándola de la hipnosis clínica tradicional. Su libro Terapia de Vidas Pasadas es uno de los primeros textos serios y clínicos sobre el tema. Esto ocurrió 10 años antes de que Brian Weiss popularizara la terapia a vidas pasadas con su libro en los 80. También en los años 70, una psicóloga clínica, Helen Bombach, usó la regresión hipnótica con grupos grandes de personas para recopilar datos estadísticos sobre las vidas pasadas. Fue una de las primeras en dar validez estadística a la regresión de vidas pasadas, así que su trabajo demostró que más allá de experiencias individuales existen patrones colectivos que apuntan a la reencarnación como un fenómeno real. También sus investigaciones fueron precursoras a los estudios de Michael Newton y Brian Weiss. Ahora volvamos a los años 80 con Brian Weiss, donde popularizó la terapia de regresión a vidas pasadas llamada TVP. La TVP vendría siendo una técnica psicológica y espiritual que busca ayudar a las personas a acceder a recuerdos profundos y guardados en el inconsciente, los cuales, según Brian Weiss, pertenecen a vidas pasadas. Entonces, básicamente, Brian Weiss popularizó esta terapia a través de su libro Muchas vidas, muchos maestros, pero su precursor fue Morris Netterton y también se basó en las investigaciones de Helen Bombach. Más o menos por la misma época, años 70-80, Dolores Cannon, quien fue una hipnoterapeuta, escritora, investigadora del fenómeno espiritual, vidas pasadas y contacto extraterrestre, creó su propio método de hipnosis llamado técnica de hipnosis cuántica para la sanación. Se dice que Dolores Cannon empezó desde los años 70 ayudando a su propio esposo con sesiones de hipnosis, pero fue hasta los años 80 que desarrolló un enfoque para acceder a estos estados de conciencia profundos. En estas sesiones de Dolores Cannon, los pacientes no solo relataban vidas pasadas, sino que también podían conectarse con una parte más alta de su ser, lo que ella llamaba la conciencia superior. Durante estas sesiones también muchas de estas personas reportaban contactos con guías, seres de luz, extraterrestres y conciencias colectivas que daban mensajes canalizados a través de estas regresiones. Dolores Cannon actuaba como una entrevistadora y recopilaba todas las respuestas que le daban estas personas mediante la hipnosis, construyendo así un archivo enorme de información espiritual. Los temas que exploró Dolores Cannon en estas terapias de regresión fueron el origen del alma, el propósito de la vida, vidas en otros planetas y dimensiones, cambios de vibración de la Tierra, contacto con civilizaciones extraterrestres avanzadas y el contrato del alma y por qué elegimos nuestras experiencias antes de nacer. Actualmente, el método técnica de hipnosis cuántica para la sanación de Dolores Cannon sigue siendo practicado por miles de terapeutas en todo el mundo. La diferencia de la terapia de Dolores Cannon y la terapia popularizada por Brian Weiss es que la terapia de Dolores Cannon no solo busca explorar recuerdos, sino también obtener respuestas directas del ser superior, como por ejemplo el propósito de la vida, el origen de enfermedades o bloqueos y posibilidades de sanación espiritual y física. Más adelante, el psicólogo Michael Newton desarrolló y popularizó un método llamado hipnosis regresiva al estado entre vidas, la cual no solo explora las vidas pasadas, sino el periodo que pasa el alma del ser humano entre una encarnación y otra. Michael Newton solía hacer sesiones de hipnosis y fue en una de estas sesiones donde un paciente comenzó a describir con detalle un lugar no físico donde se encontraba un estado entre vidas. Él empezó a investigar miles de casos durante más de 30 años a través de la terapia que él llamó entre vidas. Esta terapia consiste en hacer una regresión a vidas pasadas, donde el paciente bajo hipnosis recuerda vidas anteriores. Sin embargo, una vez se completa esa vida pasada del paciente, el paciente es guiado hacia una transición hacia la luz, donde el paciente pasa a describir encuentros con guías espirituales, revisión de la vida que pasó, elecciones de un nuevo cuerpo y una vida futura, la planificación kármica y aprendizajes que le quedaron pendientes y grupos de almas con quienes se reencarna repetidamente.
Bueno, entonces básicamente los métodos más populares de la regresión a vidas pasadas son la terapia de regresión de vidas pasadas de Brian Weiss, donde se va hacia las vidas pasadas para liberar bloqueos emocionales, sanar traumas, comprender el origen de ciertos miedos. Sin embargo, Brian Weiss también reporta este estado entre vidas en donde se comunica con maestros o guías espirituales el alma de la persona. Mientras tanto, el método de Dolores Cannon, la técnica de hipnosis cuántica para la sanación, no solo explora recuerdos, sino que también busca obtener respuestas directas del ser superior para poder orientarse respecto a los propósitos de vida, enfermedades y sanación tanto física como espiritual. Finalmente, la hipnosis espiritual entre vidas de Michael Newton se enfoca en los encuentros con los guías espirituales, la reunión entre grupos de alma, la revisión del propósito de la vida y el comprender por qué vivimos ciertas experiencias en nuestra vida actual. Muy bien, creo que las 3 terapias tienen muchísimo en común y lo más notable y sobresaliente es que cada persona desarrolló su método casi en la práctica, entrevistando a cada paciente, teniendo todas estas sesiones con los pacientes y fueron descubriendo todas estas cosas tan interesantes sobre la hipnosis de vidas pasadas, sobre la comunicación con otros seres, que esto también está relacionado con la canalización y no solo con explorar recuerdos a las vidas pasadas, sino con conectar directamente con otros seres de otras dimensiones. Les sugiero que vean mi capítulo de canalización, en donde también hablamos de la canalización y cómo empezó a difundirse por el mundo. Y también el capítulo de dimensiones. Así que bueno, es muy interesante que desde épocas antiguas se tenga todo este conocimiento sobre las vidas pasadas y que actualmente haya resurgido desde los años 70 todas estas terapias modernas que hacen esta exploración y que buscan sanación a través de todo este conocimiento de las vidas pasadas. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar este capítulo del podcast. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse al canal. Yo soy Ixe y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!